Arrancamos una conferencia de prensa del profesor Ariel Galeano. Por favor, presentar sus nombres y medios. Buenas tardes, profe. Giselle Ortiz, para Tigo Sport. Bueno, lo que representa este primer triunfo del equipo, también cómo vio el funcionamiento en este compromiso. Y también nos decía Matías que estaba contento porque habló con nosotros de esa oportunidad también. ¿Cómo viste los cambios que pudieron impactar en el equipo? Bueno, Giselle, un gusto saludarte. Antes que nada quiero hacer una mención, desear mucha fuerza a la familia del profe Francisco Chiquiarse, que están pasando por un momento difícil. Mi saludo cordial y mi deseo de fuerza para él y su familia. Saludarles a todos. Bueno, creo que en análisis del partido yo creo que fuimos de menos a más, sobre todo porque defensivamente en el primer tiempo nos costó un poquito corregir los espacios que por ahí podía tener San Lorenzo cuando recuperaban la pelota. Creo que fuimos protagonistas de inicio a fin y somos un equipo en crecimiento. Por ahí el juego se vio un poco capaz lento en los primeros tramos, pero después el equipo se fue soltando y también con los cambios pudimos darle todavía más dinámica, porque ingresaron todos bastante bien realmente. Y bueno, ese es el camino, porque cuando un futbolista entra en el segundo tiempo y puede darle al equipo una ayuda, es que se preparó, ¿verdad? Y el éxito siempre va a ocurrir cuando la preparación de uno se encuentre con la oportunidad. Él y los que entraron se prepararon física y mentalmente para el momento que les toque participar, y cuando tuvieron la oportunidad entonces la aprovecharon, ¿verdad? Me parece que si bien la figura fue el equipo, yo creo que el ingreso de los jóvenes que entraron en el segundo tiempo, la verdad que nos ayudó bastante, y a eso es lo que apunta siempre uno como líder de un grupo, de que realmente son todos muy importantes y que no cambia el rol de uno si arranca o no arranca. A él le tocó a Matías, por ejemplo, hago mención a Matías porque lo mencionaste. Matías había jugado el partido anterior y no hizo un mal partido, y hoy le tocó ser suplente, ¿verdad? Y bueno, adaptándose a eso hizo realmente un muy buen partido en su ingreso. No cambia el rol de uno por arrancar o no arrancar en un partido. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Daniel Troche para la Rock and Pop, la gran jugada de Andutí. Profe, consultarte por Arrua también, ya que entramos en el tema de jugadores que no arrancaron y dieron un cambio especialmente al fútbol que estaba pretendiendo seguramente usted dentro del encuentro de hoy. Hablamos de Carlitos Arrua. ¿Él está para jugar solamente los minutos que le estás dando en estos primeros dos partidos? ¿Le falta algo para iniciar por lo menos el segundo tiempo? ¿Por qué no decir también el partido? Y le agrego, profe, otra consulta. El tema lateral izquierdo. Lo de Alborno salió esta semana. O incluso él habló, dijo que ya estaba todo arreglado, finalmente no se arregló. No lo voy a meter a usted en el tema de la negociación que pudo haber existido o no en su caso, pero ¿le preocupa el tema que no está teniendo un lateral izquierdo todavía para esta primera parte del torneo? Bueno, Dani, saludarte primero, ¿verdad? Por parte, primero voy a lo de Carlos. Creo que Carlos se está adaptando también a la idea de juego muy bien. Hoy la apuesta, bueno, por eso decía que uno por ahí no deja de ser importante por no arrancar. Hoy la apuesta nuestra fue poner dos centrodelanteros 9 de área, digamos, para tener buena presencia en cuanto al contacto y al físico dentro del área para cuando desbordemos. Creo que hemos tenido muchas situaciones en el primer tiempo, sobre todo que no aprovechamos, y después el partido se fue dando también para que San Lorenzo tenga algunas chances. Y bueno, fue por ahí que Carlos no ingresó. Después con los cambios buscamos jugar con un punta y con un media punta, y ahí bueno, optamos porque Carlos ingrese, que esa es su posición. Yo creo que él se siente muy cómodo ahí, y teníamos la variabilidad entre Matías y Giovanni también para de repente convertir, de jugar con 2 volantes y un media punta, o jugar con 3 volantes, porque él tiene esa capacidad, hablo de Carlitos, de jugar como interior también, ¿verdad? Entonces muchas veces él recorría espacios de interior izquierdo más que de media punta, y bueno, por ese planteo de segundo tiempo no dudamos en hacerle ingresar.
pero naturalmente fue la decisión de no incluirlo todavía entre los 11 porque jugamos con 2 centrodelanteros y no queremos ponerle por fuera, ¿verdad? Porque sabemos que por fuera de repente él también puede jugar, pero nosotros lo tenemos en el plantel como media punta o como interior y queremos también respetar un poco las posiciones de cada uno, porque tenemos un plantel donde realmente todos los futbolistas son aptos para jugar en su posición y creemos mucho en ello, ¿verdad? Y el tema del lateral izquierdo, bueno, lo de Rodrigo no quiero decirte mucho porque me voy a equivocar seguramente en algo. Yo no participé de la conversación que haya tenido con la gente del club. A mí simplemente me informaron que no se cerró y bueno, y que a nosotros como entrenadores nos toca un poco trabajar con lo que tenemos. Creemos también en lo que tenemos porque tenemos... Lastimosamente también está Thiago Servín, que está lesionado, que ha tenido partidos de lateral izquierdo en el campeonato anterior y bueno, nosotros tenemos que buscarle variabilidad, que como entrenadores tenemos que estar capacitados para que el equipo juegue bien con cualquier sistema al cual elijamos, ¿verdad? Porque hoy jugamos prácticamente sin laterales en el primer tiempo, en el sentido que con pelota los laterales tenían otras funciones, ¿verdad? Alcide jugó más de stopper izquierdo y Dani jugó un poquito más de extremo, digamos, ¿verdad? Entonces hay que buscarle la vuelta y tenemos que estar capacitados para encontrarle la salida a estas situaciones que tenemos, ¿verdad? Como entrenadores. Profe, buenas tardes, Agustín Benítez de la tribu de por 1120 y 650M. Con relación al último partido, hoy aparece con algunos cambios, que fue el primer partido contra el Deportivo Luqueño. ¿Eso va a ir cambiando de repente de acuerdo al rival, va a ir preparando el equipo o cómo viene la mano, profe? Sí, seguramente con el correr de los partidos vamos a ir encontrando una base, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte también de contar con mucha variabilidad de mitad de cancha hacia adelante, lo que nos permite hacer lo que hicimos hoy, ¿verdad? Que jugamos con un sistema en el primer tiempo, después cambiamos a otro sistema en el segundo tiempo, y con eso un poco tenemos que ver y tenemos que evaluar los rendimientos como para saber también, después de un análisis que hagamos sobre el próximo rival que vamos a enfrentar, de qué manera vamos a jugar, ¿verdad? Pero hoy por hoy puedo decirte que difícilmente o no sé qué grado de porcentaje puedo decirte que nosotros repitamos equipo, ¿verdad? Realmente tenemos que analizar. Ahora tenemos un partido de vuelta muy rápido, jugamos el domingo con Libertad que juega hoy, tendremos que ver su partido de hoy y el del otro día con Olimpia, porque el otro partido con Olimpia tampoco pudimos ver porque nosotros jugábamos con Luque a la noche, ellos jugaron un poquito antes, así que nos queda por analizar un poco 2 partidos de Libertad y también mirar un poco lo que fue el torneo anterior, cómo venían desenvolviéndose sus jugadores para desarrollar una estrategia, ¿verdad? Profesor, buenas tardes. Gracias, Paco. ¿Cómo le vio hoy a Y el Jaquet, lo que fue un parate largo de él en el campeonato de apertura y también una particularidad que se dio en las pelotas paradas, que es la de ir por Gaspar Servio a querer patear los tiros libres? Él viene entrenando en la semana eso porque sabemos que es un arquero que patea penales. ¿Cómo vio también eso? Bueno, buenas tardes primero, ¿verdad? Sí, Gaspar... Bueno, realmente nosotros le damos la libertad a ellos que decidan quién va a patear según cómo están, si están cansados o no están cansados, pues no es lo mismo. Uno por ahí es buen ejecutante, pero si está en una situación en la cual no se encuentra al 100% también puede ceder a otros compañeros. Eso por un lado. Ahora, la primera pregunta que me hiciste era sobre sobre Miguel Jaquet. Sí, yo ya lo tuve a él en Libertad, sé que es un jugador que puede darte esa agresividad defensiva. Yo consideré ponerle en este partido porque vi que él podía darnos una mano con liderar, con hablar, con ganar mucho en juego aéreo, ¿verdad? Vimos también que San Lorenzo contra Recoleta se replegaba mucho y que sus principales acciones de ataque eran justamente en esas transiciones de recuperar la pelota e ir directo. Entonces Miguel es un central que por más que sea muy grande también es rápido, entonces por fuerza buscamos nosotros que él sea ahí con Imanol quien lidere la defensa y bueno, también nos puede dar mucho en juego aéreo cuando tenemos córner a favor, que el otro día contra Luque también casi hace un gol, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Para el 1 de marzo, César Achinelli. Hablaba, profe, que de medio campo para arriba tenés recambios. Se vienen 2 partidos muy importantes, ante Libertad y ante Olimpia.
En la defensa, ¿va a seguir manteniendo esa línea de 4 o va a ir rotando así como en el primer partido, teniendo en cuenta de la urgencia que se tiene con el lateral izquierdo? Sí, tendremos que analizar, como le decía anteriormente, tenemos que analizar los partidos de Libertad. Yo soy mucho de armar mi equipo en función a quién voy a enfrentar, no repetir simplemente porque se ganó. A veces sí, porque hay demasiado mérito, y otras veces uno tiene que parar y parar un poquito la pelota y analizar bien, porque tenemos que ver también de adecuarnos a qué armas tiene Libertad ofensivamente para nosotros saber qué decisiones tomar en cuanto a nuestra defensa, ¿verdad? Pero claro que podría repetirse, pero sinceramente, si te tengo que responder con toda la verdad, hoy hago borrón y cuenta nueva y tenemos que analizar uno por uno a qué jugadores vamos a poner, ¿verdad? Finalizamos.